Hola, bienvenidas, bienvenidos al resumen semanal de noticias que inicia con estos adelantos. Peruanos y mexicanos concurren hoy a votar en Perú por segunda vuelta electoral y en México por elecciones regionales y legislativas. Multitudinarias marchas en más de 200 ciudades de Brasil contra el gobierno de Jair Bolsonaro. La Organización Internacional del Trabajo incluye a Colombia en la lista negra de países que deben rendir cuentas en materia de derechos. La CSA manifestó su total apoyo a los acuerdos para frenar la especulación en los precios de las vacunas contra el COVID. Colombia está incluida en una lista negra donde deberá presentar lo actuado en derechos humanos, laborales y sindicales. Colombia fue incluido en una lista de países que por cuestiones de derechos laborales, libertad sindical y derechos humanos deben rendir cuentas ante la Organización Internacional del Trabajo. Según la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, se trata de una lista negra. De acuerdo con la organización que publicó la lista el 28 de mayo, son 19 países los que son invitados a comunicar informaciones a la Comisión de Aplicación de Normas. Al lado de Colombia aparecen Bielorrusia, Bolivia, Camboya, China, El Salvador, Etiopía, Ghana, Honduras, Irak, Kazajstán, Kiribati, Maldivas, Mozambique, Namibia, Rumania, Yazquistán, Turkmenistán y Zimbabue. Esta lista negra es en la cual se incluye a los peores países para los trabajadores en materia de derechos laborales y derechos sindicales, lo que debería ser una vergüenza para este gobierno, señaló la CUT en un comunicado en el que agrega que el gobierno de Colombia ha sido sujeto de múltiples denuncias por violencia en contra de sindicalistas. En otros temas, la CSA manifestó su total apoyo a las iniciativas que buscan frenar la especulación en los precios de las vacunas contra el COVID-19. El secretario de Política Sindical y Educación de la CSA, Cícero Silva, participó del llamamiento mundial a la acción para una recuperación centrada en las personas de la crisis causada por el COVID-19 que sea inclusiva, sostenible y resiliente. El encuentro fue convocado por la Organización Internacional del Trabajo. El secretario expresó firmemente el apoyo de la CSA en la eliminación de todos los obstáculos de propiedad intelectual, incluyendo la suspensión de los acuerdos para frenar la especulación en los precios de las vacunas. Cícero Silva enfatizó que si queremos controlar la pandemia y sus variables presentes y futuras, es esencial la distribución equitativa de vacunas, pruebas y tratamientos que faciliten el proceso universal. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE, está pidiendo más solidaridad en el tema de las vacunas contra la COVID-19. Muchos países de la OCDE han anunciado grandes paquetes fiscales en apoyo a las ayudas ofrecidas durante la crisis. La política monetaria ha seguido siendo adaptable, pero al final del día la implantación masiva y rápida de la vacunación es, a corto plazo, nuestra mejor política económica. Mencioné que, de manera urgente, tenemos que acelerar la producción y la distribución igualitaria de las vacunas. Globalmente, 1 de cada 10 personas ha recibido al menos una dosis de una vacuna contra la COVID. 1 de cada 10. Es fundamental que las vacunas se dirijan a áreas con grandes necesidades y que haya un compromiso de compartir la propiedad intelectual y se anime a facilitar la transferencia de tecnología. Y la CEPAL y la OCDE están apoyando el desarrollo sostenible en los países de América Latina y el Caribe. La CEPAL recordó que la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible llaman a un cambio de paradigma desde los modelos de desarrollo predominantes y la actual cultura del privilegio hacia un nuevo modelo que priorice la sostenibilidad y la igualdad.
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, agregó que América Latina y el Caribe es una región de desarrollo en transición que enfrenta varios desafíos. Tiene una estructura productiva poco diversificada y con baja productividad, con falta de actualización tecnológica que ha sido duramente golpeada por la pandemia con el cierre de 2,7 millones de pequeñas y medianas empresas y grandes impactos en el empleo. Se estima una pérdida de 47 millones de trabajos. También ha sufrido alzas en la pobreza y la desigualdad, a pesar de los avances sociales realizados en la última década. Hemos estimado que en 2020 el total de personas pobres ascendería a 209 millones, 22 millones de personas más que el año anterior, y el índice de Gini promedio, que mide la desigualdad, podría incrementarse en 5,6% respecto al 2019, indicó. Además, América Latina y en especial el Caribe son muy vulnerables al cambio climático y ya han sufrido sus negativos efectos, y por otro lado, la región tiene una limitada capacidad impositiva y la falta de estructuras tributarias progresivas sigue siendo una preocupación. Multitudinarias manifestaciones en más de 200 ciudades de Brasil contra el gobierno de Jair Bolsonaro y el manejo que está teniendo esa administración con la pandemia. En una jornada de masivas movilizaciones contra el gobierno, decenas de miles de brasileños salieron a las calles en cientos de ciudades del país para protestar contra la gestión del presidente Jair Bolsonaro y pedir que aumente las ayudas económicas, acelere la vacunación y que se le inicie un juicio político para destituirlo. Fuera Bolsonaro, Bolsonaro genocida y vacunas ya. Fueron algunas de las consignas que se escuchaban y leían en las primeras marchas en Río de Janeiro, uno de los estados más golpeados por el coronavirus y la mayoría del país, incluida la capital Brasilia, según informaban distintos medios de comunicación. En San Pablo, la protesta inundó la simbólica Avenida Paulista y muchos de los manifestantes recordaron a los más de 450.000 muertos por COVID-19, una cifra que podría crecer rápidamente de nuevo, ya que 9 capitales de estados más Brasilia ya volvieron a superar el 90% de ocupación de sus terapias intensivas, según cifras oficiales citadas por el diario Folha de São Paulo. Então, deixo bem claro aqui, no que depender do governo federal, será realizada a Copa América no Brasil. Se realiza en el día de hoy la segunda vuelta electoral en Perú. Vamos a repasar los aspectos más destacados de lo que ha sido la campaña en ese país. El próximo 6 de junio se realizará la segunda vuelta electoral en Perú que definirá el nuevo presidente o presidenta de la nación. Pedro Castillo y Keiko Fujimori son los contendientes de esta elección, que ha estado definida por 5 factores clave. El primero de ellos es la polarización que ha surgido entre los ciudadanos debido a lo opuesto de las ideologías y propuestas de los candidatos. Castillo llegó a la segunda vuelta gracias a un contundente apoyo por el voto izquierdista pero conservador del campo andino, que alzó su voz frente al centralismo limeño, la clase política tradicional y la corrupción sistemática del aparato estatal. Entre sus banderas de campaña está redactar una nueva constitución, tener un Estado fortalecido con control sobre la economía, nacionalización de empresas y mayores impuestos para la explotación de los recursos naturales del país. Esto contrasta con la continuidad que ofrece Fujimori, quien en su tercer intento por convertirse en la primera mujer al frente del Estado, apuesta por la permanencia del modelo económico neoliberal y la Carta Magna vigente desde 1993. De aquí se desprende la segunda clave, que son los territorios acérrimamente afines a uno u otro candidato. La contienda escenifica el abismo que divide Lima de la población rural de los Andes, históricamente relegada al olvido por las élites capitalinas. Castillo arrasó en primera vuelta en regiones donde la mayoría de la población es rural y pobre, mientras que Fujimori domina en la capital. En tercer lugar se encuentran las anticampañas que ya le costaron a Keiko Fujimori 2 elecciones. La candidata de Fuerza Popular, con alto respaldo mediático y la confianza del Nobel peruano Mario Vargas Llosa, se ha servido de la retórica anticomunista para alertar del peligro de un eventual gobierno de Perú Libre, que es el partido de Castillo, pero aún debe enfrentarse al antifujimorismo que se evidencia en sectores de la sociedad peruana.
Castillo, por su parte, apostó por un improvisado periplo territorial y moderó su discurso para deslindarse de la controvertida figura de Vladimir Cerrón, presidente de Perú Libre, que ha sido condenado por corrupción. El líder sindicalista se demoró en presentar a su equipo técnico y tardó en ofrecer un plan de gobierno con el que matizó hacia el centro las propuestas originales de su partido. La unión de estos tres factores originan una cuarta clave y es la incertidumbre ante la crisis política que atraviesa la nación desde 2016. En la primera vuelta electoral, solo 1 de cada 5 electores votó por Castillo o Fujimori. Esto presagia que una gran parte del electorado estará descontenta con el resultado. Además, ni Castillo ni Fujimori tendrán mayoría en un nuevo Congreso, por lo que no tendrán números para garantizar la gobernabilidad, impulsar reformas de fondo o impedir intentos de destitución. Finalmente, la crisis sanitaria representa la quinta clave de estas elecciones, pues quien llegue al poder se encontrará con un sistema de salud agotado que cierra su mes más mortal desde el inicio de la pandemia. Ambos candidatos han prometido acabar con la cuarentena en el país y también coinciden en la promesa de avanzar con la vacunación, dejar atrás los encierros e incrementar el presupuesto del sector salud, sin explicar más detalles. Y hablando de elecciones, las mexicanas y los mexicanos votan hoy en una de las elecciones más importantes del cronograma electoral. Millones de mexicanos saldrán a votar para elegir a sus representantes en uno de los comicios más importantes de la historia moderna del país. Y es que, después de varios meses, se dará fin a este proceso electoral que inició desde septiembre de 2020 y culminará hoy, una vez que se hayan elegido principalmente 15 gobernaturas y una nueva legislatura para la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Las más recientes encuestas confirman que las contiendas para gobernador están cerradas, mientras que las preferencias electorales en la elección de diputados federales dan ventaja a Morena, el partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y según los sondeos tendría seguros alrededor de 5 o 6 estados, mientras que el resto quedará en manos de la alianza PRI, PAN, PRD principalmente y de Movimiento Ciudadano. Y el gobierno de Argentina ha manifestado que ha firmado un contrato de confidencialidad con el gobierno de Cuba para la obtención de vacunas contra la COVID-19. Con esta y otras noticias, abrimos el siguiente compacto informativo. El gobierno de Argentina informó que ha firmado un acuerdo de confidencialidad con el gobierno de Cuba con vistas a una eventual adquisición de vacunas contra la COVID-19. Venezuela recibió este domingo 500.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra la COVID-19, en lo que sería el séptimo cargamento que ha llegado a la nación caribeña, según anunció el presidente Nicolás Maduro. El presidente estadounidense Joe Biden ha pedido que se investiguen en un plazo de 90 días los orígenes del coronavirus, utilizando, si fuera necesario, datos recabados por la inteligencia estadounidense o las de otros países. Los trabajadores de Nissan y de empresas suministradoras de la multinacional se han concentrado y movilizado en Barcelona, España, para reclamar una verdadera reindustrialización que les permita mantener el empleo tras el cierre de las plantas catalanas. Graciela Espinosa, una de las fundadoras del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas de Uruguay, falleció el pasado viernes a causa de un accidente cerebrovascular. Tenía 54 años y era considerada por sus compañeras un símbolo a nivel nacional e internacional. 30 de mayo de 1961 se cumplen 60 años del ajusticiamiento del dictador dominicano Rafael Trujillo. El magnicidio del sanguinario dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo cumple 60 años este 30 de mayo. Los héroes del 30 de mayo es el nombre que recibieron los hombres que con cautela planearon la muerte del tirano. El ajustamiento es el nombre del plan que se llevó a cabo. Fueron 30 años bajo el régimen del terror conocido como la Era Trujillo, hasta que a las 9:45 de aquella noche de mayo de 1961, el vehículo en el que viajaba Trujillo fue emboscado recibiendo 60 impactos de bala, de los cuales 7 impactaron el cuerpo del dictador.
En pleno tiroteo, con los vehículos ya detenidos, el conspirador Pedro Livio Cedeño se dirigió al carro del dictador, pero al abrir la puerta para sacarlo, Trujillo disparó y lo alcanzó en el vientre con un tiro que lo lanzó hacia atrás. Sin embargo, desde el suelo, Cedeño pudo ver cómo Trujillo, estando malherido, logró apearse y caminar con dificultad. Entonces voceó a otro de los conspiradores: «Huáscar, se va, tírale el carro», y fue así como el hasta entonces dictador cayó al pavimento. En los días siguientes, los hombres que dieron muerte a Trujillo y otros implicados en la trama fueron cayendo en manos de las fuerzas del régimen, que fueron asesinados o sometidos a tortura. El hijo de Huáscar Tejeda, Manuel Tejeda, cuenta a F las torturas que sufrió su padre y los otros héroes del 30 de mayo. Mi cuerpo, o sea, que mi papá llegó en estado inconsciente y que no había ni un solo espacio de su cuerpo que no estuviera hinchado o amoratado. Allá ellos pues fueron asesinados uno por uno, los iban sacando de la guagua y lo ponían en un... Lo amarraban a unas matas de coco y los iban ahí matando uno por uno. El ajustamiento de Trujillo cumplió su cometido, se decapitó la tiranía y aunque no fue de inmediato, se conformó un Consejo de Estado que llevó a celebrar elecciones libres en 1962. Y el gobierno chino ha determinado la posibilidad de tener un tercer hijo a los matrimonios de ese país. China permitirá a sus ciudadanos tener un tercer hijo. Esa fue la decisión de las autoridades del gigante asiático después de que las cifras del censo publicadas este mes mostraran una reducción en la natalidad. China anunció este lunes la relajación de las medidas de planificación familiar con el objetivo de mejorar la estructura poblacional, así como responder de manera activa al problema del envejecimiento. Según el censo presentado el pasado día 11 y elaborado cada 10 años, China cuenta ahora con casi 1.412 millones de habitantes, aunque el envejecimiento poblacional y la baja natalidad han hecho saltar las alarmas en Pekín. En el texto publicado hoy, las autoridades chinas sostienen que la medida garantizará que se alcance un desarrollo económico de alta calidad, al tiempo que busca mantener la seguridad nacional y la estabilidad social. Uno de los objetivos del gobierno a la hora de fomentar la natalidad, señala el texto, es contribuir a reducir el gasto de las familias en educación, al tiempo que se compromete a mejorar las bajas por maternidad. En octubre de 2015, el país había autorizado a sus ciudadanos a tener 2 hijos al relajar la estricta y polémica política del hijo único que había regido en China desde 1979. La primera comunidad de casas impresas en 3D será realidad en el año 2022 en los Estados Unidos. La primera comunidad de viviendas impresas en 3D de todo el mundo será una realidad en California a partir de mediados de 2022, de la mano de la empresa de tecnología Mighty Buildings, pionera en este tipo de construcción. Un total de 15 casas ecológicas formarán este vecindario en Rancho Mirage, una ciudad en el Valle de Coachella a unos 200 kilómetros al oeste de Los Ángeles. La sostenibilidad del proyecto es uno de sus pilares principales, ya que al usar la impresión 3D se eliminan muchos residuos de la construcción. El término energía neta cero en el sector de la construcción significa que el edificio genera anualmente la misma cantidad de energía que la que consume, reduciendo así su huella medioambiental. Este es uno de los objetivos primordiales de la empresa fundada en 2017 con sede en Oakland, que pretende lograr la energía neta cero para 2028, más de 2 décadas por delante de las metas marcadas por el sector en Estados Unidos. Este objetivo se alcanzará aminorando el consumo de energía de los propios edificios mediante medidas de eficiencia en la iluminación, electrodomésticos inteligentes y aislamiento. De acuerdo a datos de la empresa, su proceso de producción es casi nulo, lo que evita entre 1.100 y 2.000 kilogramos de emisiones de CO2 por hogar impreso en 3D. Hasta ahora, Mighty Buildings había construido unidades individuales de menor tamaño y principalmente para uso secundario en jardines de casas privadas, pero con este proyecto desean probar que pueden construir domicilios seguros y de confianza a gran escala en su planta de producción robotizada, que tiene 80% de los procesos automatizados.
En ese lugar se imprimen una por una las partes de cada casa que luego son ensambladas sobre el terreno, reduciendo los costos blandos de la construcción, es decir, los que no están relacionados con la mano de obra y horas de trabajo en el sitio. Increíble hallazgo, hallan tortugas de Galápagos, una especie que se creía extinguida. Ella es Fernanda, de entre 70 u 80 años. Es una especie de tortuga que se creía extinguida hace más de 100 años y que podría tener parientes en la isla Fernandina, la más occidental del archipiélago de Galápagos. El hallazgo fue confirmado por el director del Parque Nacional Galápagos, Dani Rueda. Luego de 2 años de investigación se confirma que este individuo pertenece a la especie Cholonoidis fantasticus, una especie declarada extinta desde 1906. Haber logrado esta confirmación nos da una gran esperanza para continuar con los programas de restauración de las poblaciones de tortugas terrestres de las Islas Galápagos. La tortuga fue hallada en 2019 y trasladada al Centro de Crianza de Tortugas Gigantes que el Parque Nacional Galápagos tiene en la isla Santa Cruz, en el centro del archipiélago. El hallazgo ofrece a la comunidad científica internacional la gran posibilidad de restaurar la colonia de tortugas de Galápagos, solo existentes en este archipiélago ecuatoriano, también conocido como las Islas Encantadas. Una vez que hemos logrado la confirmación de la especie, estamos planificando con los guardaparques y Galápagos Conservancy una gran expedición en el segundo semestre de este año, porque hemos identificado también durante este trabajo exploratorio hemos encontrado muestras de excrementos que también hemos confirmado que pertenecen a tortugas, lo cual nos indica que pudieran existir otros individuos de tortugas en Fernandina. El reto ahora es encontrarlas y someterlas también a los estudios genéticos para confirmar su especie. El carapacho de la tortuga hallada mide apenas 54 centímetros, un tamaño pequeño en comparación a las más grandes que pueden llegar a medir más de 1,5 metros de longitud. Soy José Sena desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Gracias por acompañarnos.